20 lecciones de Proverbios. Hay libros que enseñan historia, otros que enseñan leyes, y unos pocos que enseñan la esencia misma de la vida. El libro de Proverbios pertenece a esta última categoría. No fue escrito para que solo lo leamos, sino para que lo encarnemos. Cada palabra es una semilla divina que busca florecer dentro de nosotros, cambiando la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Proverbios es el eco de la sabiduría de Salomón, el hombre más sabio que haya existido, hijo del rey David, aquel a quien Dios le concedió lo que nadie más pidió: entendimiento para gobernar con justicia y discernir entre el bien y el mal. Esa petición desinteresada fue tan grata a Dios que le dio no solo sabiduría, sino también riqueza, honor y paz. Y de esa mente iluminada por la inspiración divina nacieron miles de proverbios, concentrados en frases breves que contienen océanos de verdad. Pero el mensaje de este libro no pertenece solo al pasado. En cada generación, en cada persona que busca propósito, en cada corazón cansado de las confusiones del mundo, la voz de la sabiduría vuelve a hablar. Y no es la voz de un rey lejano, sino la voz de Dios hablándonos al oído. Hijo mío, si oyeres mis palabras y las guardas dentro de ti, tendrás vida y tus días serán prolongados. Esa es la esencia de Proverbios, una conversación entre un padre amoroso y su hijo, entre Dios y tú. Cuando abrimos este libro no entramos en un texto antiguo, entramos en el corazón de aquel que sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Dios, a través de Salomón, nos enseña cómo caminar por el mundo sin perder el alma, cómo prosperar sin corrompernos, cómo amar sin ingenuidad, cómo ser sabios sin arrogancia. Proverbios no nos promete una vida sin dificultades, sino una vida con sentido dentro de ellas. La sabiduría no elimina las tormentas, pero te da la brújula para cruzarlas. Cada enseñanza que encontrarás aquí es una lámpara encendida en medio del caos, y si caminas con ella, tu mente dejará de ser campo de batalla para convertirse en jardín. Cuando la sabiduría entra en ti, el alma se aquieta. Ya no reaccionas impulsivamente. Tu palabra se vuelve medicina, tu silencio refugio, tu corazón hogar para la paz. Porque el sabio no se mide por lo que sabe, sino por la serenidad que irradia. El propósito de este viaje, estas 20 lecciones eternas, no es acumular conocimiento, sino despertar discernimiento. Hay una gran diferencia. El conocimiento te informa, pero el discernimiento te transforma. Y ese discernimiento es el fruto de una mente que escucha más de lo que habla, que observa más de lo que critica y que agradece más de lo que exige. Dios te habla en este libro, y su voz no siempre grita, a veces susurra. Te invita a confiar, a detenerte, a mirar dentro, porque la sabiduría divina no se busca afuera, sino en la quietud del alma. Ahí donde el ruido cesa, donde el corazón aprende a distinguir entre la emoción pasajera y la verdad eterna. Así que si estás escuchando estas palabras, no es casualidad. Tal vez tu alma te trajo aquí porque ha estado buscando respuestas, dirección o consuelo. Tal vez sin saberlo, estás a punto de entender por qué ciertas cosas tuvieron que pasar. Dios no te hablará con truenos ni con milagros visibles, sino con claridad interior. Y cada lección que leerás será una puerta hacia esa claridad. Cuando termines este recorrido, no serás la misma persona que empezó, porque cada proverbio que entra al corazón deja huellas de luz, que ya no se pueden borrar. Prepárate entonces para un viaje de transformación espiritual. Cada enseñanza será como una piedra preciosa que tendrás que sostener, girar, mirar desde distintos ángulos y aplicar en tu vida diaria. Algunas te harán reflexionar, otras te incomodarán, pero todas te acercarán a la sabiduría que viene de lo alto. El libro de Proverbios no busca que seas perfecto, sino sabio en tu imperfección. Te enseñará a caminar con Dios, no delante de Él, a soltar la ansiedad de querer entenderlo todo y a disfrutar la paz de saber que Él entiende lo que tú no. Y así, con el corazón dispuesto y los oídos abiertos, iniciamos este viaje por las 20 lecciones eternas de sabiduría divina, porque entre Dios y tú siempre habrá palabras que transforman. Confía en Dios y no en tu propio entendimiento. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. Hay momentos en la vida en que creemos tener el control de todo. Hacemos planes, calculamos los pasos,
Buscamos respuestas en la lógica y nos convencemos de que, si todo está bajo nuestra razón, nada puede salir mal. Pero entonces llega el giro inesperado. El plan se cae, la puerta se cierra, la vida da un vuelco. Y en ese silencio incómodo, cuando ya no queda estrategia que funcione, escuchamos una voz interior que dice: confía en mí. Esta frase, que parece sencilla, es una de las más difíciles de vivir. Confiar en Dios implica soltar lo que más queremos controlar, nuestras certezas. Significa aceptar que hay un orden invisible que va más allá de lo que entendemos. Y esa entrega no es debilidad, es sabiduría pura. Salomón, en su experiencia como rey, sabía que la razón humana es limitada. Podía gobernar a miles, pero no podía controlar el corazón de nadie. Podía prever los números del reino, pero no los designios del cielo. Por eso nos dejó este consejo: no te apoyes en tu propia prudencia, no porque la razón sea mala, sino porque sin fe la razón se vuelve ciega. A veces oramos pidiendo a Dios que nos muestre el camino, pero en el fondo ya tenemos un mapa dibujado por nuestras expectativas. Y cuando Él nos guía por otra ruta, protestamos: esto no puede ser correcto. Ahí está el error. Queremos que Dios bendiga nuestro plan, no que nos enseñe el suyo. Confiar en Dios es aprender a soltar la necesidad de entenderlo todo. Es decirle: no sé hacia dónde me llevas, pero sé que tú sabes el camino. Y cuando lo hacemos, algo se alinea dentro. El alma descansa, porque la fe no elimina la incertidumbre, pero sí le quita su poder. Piensa en las veces que la vida te cambió los planes. Un trabajo que perdiste, una relación que no funcionó, una oportunidad que parecía segura y se desvaneció. ¿Y qué pasó después? Tal vez no lo viste en ese momento, pero esa desviación fue una protección. Lo que creías una pérdida fue en realidad una corrección divina. Dios no te quitó algo, te movió de lugar para enderezar tus veredas. Confiar en Dios no significa quedarse pasivo. Significa actuar con fe, sabiendo que tus pasos están guiados. Es trabajar, decidir, amar, pero dejando espacio para que la voluntad divina intervenga. Cuando reconoces a Dios en todos tus caminos, lo haces parte de cada área de tu vida, tu trabajo, tus relaciones, tus pensamientos, tus miedos, y ahí ocurre el milagro. Tus decisiones dejan de ser impulsivas y comienzan a fluir en armonía. El que confía ya no busca controlar el resultado, sino cuidar su intención. Ya no pregunta cuándo, sino para qué. Y en esa pregunta nace la madurez espiritual. Mira cómo lo hace la naturaleza. El árbol no entiende por qué el invierno llega, pero confía en que las raíces le darán fuerza para brotar en primavera. Así también nosotros debemos confiar en los procesos que no entendemos. A veces la vida te poda, pero solo para que florezcas más fuerte. Cuando el corazón confía en Dios, la ansiedad pierde autoridad, porque donde hay fe, no hay miedo, solo espera. Y esa espera no es pasividad, sino preparación. Salomón no dijo confía un poco, sino con todo tu corazón, porque la confianza parcial no es confianza, es negociación. Y Dios no negocia tu destino, lo construye contigo. Así que si hoy estás atravesando una etapa incierta, este proverbio te habla directamente. No necesitas entender lo que Dios está haciendo, solo necesitas creer que lo está haciendo para tu bien. Tu tarea no es resolver el misterio, sino caminar con paz dentro de él. La verdadera sabiduría no es tener todas las respuestas, sino descansar en quien las tiene. Y cuando llegas a ese punto, descubres que la fe es el entendimiento más alto que existe. La sabiduría vale más que el oro. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. Proverbios 16:16. El mundo te dice: consigue dinero y tendrás seguridad. Pero la sabiduría te dice: consigue entendimiento y no necesitarás seguridad, porque sabrás crearla. Vivimos en una época donde el valor de una persona parece medirse en cifras. Cuentas bancarias, seguidores, propiedades, pero la verdadera riqueza no se guarda en una cuenta. Se manifiesta en cómo vives, en cómo reaccionas, en cómo tratas a los demás. Esa es la riqueza que ni el fuego ni el tiempo pueden robar. La sabiduría. Salomón, el mismo hombre que poseyó más riquezas que cualquier rey de su tiempo, dijo que la sabiduría vale más que el oro. Y cuando alguien que lo tuvo todo te dice eso, es porque descubrió algo más grande que tener: entender.
El oro te puede comprar una cama, pero no el sueño. Te puede comprar una casa, pero no un hogar. Te puede pagar un médico, pero no la salud. La sabiduría, en cambio, te enseña cómo vivir para tener descanso, paz, amor y propósito, cosas que ningún tesoro del mundo puede ofrecer. La sabiduría no es solo conocimiento, es ver la vida con los ojos de Dios. Es tener la capacidad de tomar decisiones guiadas por discernimiento, no por impulso. Es saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo insistir y cuándo soltar. Hay personas con mucho dinero pero poca paz, porque no aprendieron a usar el dinero con sabiduría. Y hay quienes tienen poco, pero viven con abundancia interior, porque han aprendido el arte de agradecer, de confiar y de compartir. Esa es la diferencia entre tener fortuna y tener plenitud. Dios no tiene problema con que prosperes. El problema surge cuando el oro se convierte en tu Dios. Por eso Salomón escribió este proverbio, no para condenar la riqueza, sino para recordarte que la sabiduría debe guiarla. El dinero en manos de un necio se vuelve un arma, en manos de un sabio, una herramienta. Recuerda, cuando Dios le dio a Salomón la oportunidad de pedir lo que quisiera, él no pidió oro, poder ni venganza, pidió entendimiento. Y esa decisión lo elevó por encima de todos los reyes, no solo en trono, sino en alma. Esa misma elección se presenta ante ti todos los días. Puedes perseguir lo que brilla o cultivar lo que ilumina. Lo que brilla deslumbra por un momento. Lo que ilumina guía para siempre. La sabiduría no siempre trae resultados inmediatos. A veces sus frutos se ven con el tiempo, pero son los únicos que perduran. Por eso, quien la busca debe hacerlo con humildad y constancia. La sabiduría no se obtiene de un día para otro. Es un proceso de refinamiento del alma, como el oro que pasa por el fuego para ser purificado. ¿Y cómo se busca esa sabiduría divina? No solo leyendo, sino viviendo con atención, aprendiendo de cada experiencia, escuchando más, juzgando menos, y pidiendo a Dios entendimiento antes que respuestas. Cada vez que eliges perdonar en vez de vengarte, estás siendo sabio. Cada vez que eliges esperar en lugar de precipitarte, estás siendo sabio. Cada vez que eliges callar para no herir, estás actuando con sabiduría. Y cada una de esas decisiones es más valiosa que cualquier joya, porque te acerca al corazón de Dios. El sabio no necesita presumir lo que sabe. Su paz lo delata. Su serenidad ante la adversidad, su gratitud en la escasez, su humildad en la victoria. Esa calma es su corona, porque mientras el oro brilla afuera, la sabiduría brilla desde adentro. Cuando eliges buscar la sabiduría antes que el dinero, algo maravilloso sucede. La vida misma empieza a ordenarse. Las decisiones que antes te pesaban se vuelven claras. Los caminos que antes te confundían se abren. Porque el alma que camina con entendimiento camina ligera. Y si un día llegas a tener oro, que el oro nunca te haga olvidar que lo más valioso fue haber aprendido a usarlo. La sabiduría no se mide en monedas, sino en paz. Y quien tiene paz, ya lo tiene todo. Así que antes de pedirle a Dios abundancia, pídele sabiduría. Porque la sabiduría te enseñará a crear y conservar la abundancia, sin perderte en ella. Señor, dame entendimiento antes que riqueza, porque si tengo sabiduría, sabré cómo usar lo que venga, y si no tengo nada, sabré cómo esperar en ti. El orgullo precede a la caída, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. El orgullo es una sombra que se disfraza de luz. A veces se presenta como seguridad, otras como independencia, otras como justicia. Pero en el fondo, el orgullo es una muralla que levantamos para no admitir que necesitamos a Dios. Todos lo hemos sentido alguna vez. Ese impulso de querer tener la razón, de no pedir ayuda, de no perdonar primero, de demostrar que somos más fuertes o más sabios. Y sin darnos cuenta, esa actitud nos aleja de la gracia. Porque donde hay orgullo, Dios no puede habitar. Él solo entra en los corazones humildes. Salomón lo entendía bien. Vio cómo grandes hombres, poderosos reyes y sabios consejeros perdieron todo no por falta de talento, sino por exceso de ego. El orgullo es como una niebla, te hace sentir elevado,
pero te impide ver hacia dónde caminas. Te convence de que vas bien, hasta que tropiezas. El texto dice, antes de la caída está la altivez, no después, antes, lo que significa que cada caída moral, espiritual o emocional tiene su semilla en el orgullo. Antes de que alguien pierda algo importante, una relación, una oportunidad, una bendición, ya había dentro de él una voz que decía, no necesito cambiar, no me equivoqué, sé lo que hago. Y esa voz, aunque suena fuerte, proviene del miedo, porque el orgullo no es fortaleza, es el miedo a ser vulnerable. Es la defensa de quien teme ser visto tal como es. Pero Dios no trabaja con máscaras. Dios no bendice personajes, bendice corazones sinceros. Por eso, la sabiduría nos enseña que humillarse no es perder, es prepararse para ser levantado. Jesús mismo lo dijo siglos después. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La humildad no consiste en pensar menos de ti, sino en pensar menos en ti. No se trata de rebajarte, sino de reconocer que todo lo que tienes, dones, talentos, logros, proviene de Dios, y que si Él lo dio, también puede quitarlos si dejas de mirar hacia arriba. Mira cómo actúa el orgullo. Empieza como una pequeña voz que te hace sentir especial. Luego te convence de que no necesitas consejos. Después te aísla, te vuelve rígido, te impide pedir perdón o reconocer tus errores. Y cuando finalmente todo se derrumba, el orgullo desaparece, dejando tras de sí silencio y dolor. Por eso Salomón lo comparó con una caída, porque el orgulloso no ve el precipicio hasta que ya está cayendo. Sin embargo, la buena noticia es que cada caída tiene un propósito: recordarte quién eres sin tus máscaras. Cuando el alma se quiebra, la luz de Dios entra por las grietas, y lo que parecía un fracaso se convierte en una restauración. Si alguna vez perdiste algo por orgullo, una amistad, una oportunidad, una paz que antes tenías, no lo veas como castigo, sino como corrección. Dios no te humilla para destruirte, te baja del pedestal para devolverte el corazón. El sabio no teme pedir perdón, porque sabe que el perdón es una puerta a la libertad. El orgulloso, en cambio, vive encerrado en su propio reflejo, y ningún reflejo abraza, ningún espejo sana. La humildad es el lenguaje de los que caminan con Dios. Y cuando aprendes ese idioma, las puertas se abren, porque donde hay humildad, hay espacio para crecer. El oro se purifica en el fuego, y el alma se purifica en la humildad. El orgullo grita, yo puedo solo. La sabiduría responde, contigo, Señor, puedo todo. Así que cuando la vida te haga pasar por momentos que te bajen la cabeza, no te resistas. Tal vez no es derrota, sino Dios devolviéndote al suelo para fortalecerte desde ahí. Porque solo quien toca fondo aprende a mirar hacia arriba. Y cuando vuelvas a levantarte, porque lo harás, sabrás que tu fuerza ya no viene del ego, sino de la gracia. Y esa es la diferencia entre volver a lo mismo o volver renovado. Señor, líbrame de creer que estoy por encima de los demás. Enséñame que el camino más alto es siempre el más humilde. Y si alguna vez mi corazón se eleva más de lo debido, que sea solo para adorarte a ti. Las palabras pueden dar vida o destruirla. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. Las palabras son invisibles, pero tienen el peso de un destino. Pueden sanar, levantar, inspirar, o pueden herir, derribar y matar lentamente lo que Dios quería que floreciera. Salomón lo entendió con claridad. La lengua tiene el poder de dar vida o muerte. Y aunque el versículo parece una advertencia, en realidad es una revelación. Dios nos entregó un poder creador, el mismo que usó para dar forma al universo. Cuando Dios dijo, sea la luz fue. El mundo comenzó con una palabra. Y cada vez que tú hablas, activas esa misma energía creadora. Tus palabras no son solo sonidos, son semillas. Y cada semilla produce fruto según su tipo. Si tus palabras son de esperanza, crecerán caminos de luz. Si tus palabras son de crítica, juicio o miedo, crecerán espinas. Por eso el proverbio no dice que la lengua tiene solo poder, sino el poder de la vida y de la muerte. Ambos extremos dependen de cómo la uses. ¿Cuántas veces una sola frase ha cambiado el rumbo de una persona? Un creo en ti ha rescatado sueños que estaban muriendo. Un
nunca vas a lograrlo, ha enterrado talentos que Dios había puesto en alguien. Y esas frases pronunciadas en segundos pueden marcar años enteros de una vida. Tus palabras son como llaves, abren o cierran. A veces sin darte cuenta, tus propias palabras están cerrando las puertas que Dios intenta abrirte. Cuando repites no puedo, nunca cambio, todo me sale mal. Estás declarando profecías en tu contra. Pero cuando dices Dios está obrando, aprendo cada día, sé que algo bueno viene. Estás activando promesas. No se trata de hablar positivamente por moda, sino de alinear tu lengua con tu fe. Porque la fe no se demuestra solo en lo que crees, sino en lo que declaras. Jesús lo dijo también, de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Lo que sale de tu boca revela lo que habita en tu interior. Por eso, si tus palabras son duras, es probable que haya heridas sin sanar dentro de ti. Si tus palabras son tiernas, hay gracia. Si son sabias, hay luz. Salomón dice, el que ama su lengua comerá de sus frutos. Eso significa que cada palabra que siembras algún día volverá a ti. Si siembras juicio, cosecharás juicio. Si siembras bendición, cosecharás bendición. Así funciona la ley espiritual de la palabra. El sabio habla con intención. No desperdicia sus palabras en chismes, quejas o maldiciones. Habla con propósito, sabiendo que lo que dice crea atmósferas. Hay hogares oscuros no porque falte dinero, sino porque sobran palabras hirientes. Y hay lugares humildes donde reina la paz, porque las palabras que se pronuncian son de amor. Si supiéramos cuántas veces nuestras palabras hieren más que los hechos, tendríamos más cuidado al hablar. A veces el silencio es la forma más alta de sabiduría, porque el sabio no habla para tener razón, sino para sembrar luz. También hay que recordar que la palabra no solo tiene poder hacia otros, sino hacia ti mismo. Lo que te dices en tus pensamientos es una conversación constante con tu alma. Cuando te repites que no vales, que no puedes, que ya es tarde, estás desgastando tu espíritu. Pero cuando eliges hablarte con amor, algo cambia dentro. Empiezas a caminar distinto, a mirar distinto, a creer distinto. Dios creó al ser humano con la capacidad de hablar, porque quería compartir con él su poder creativo. Cada vez que hablas con fe, estás colaborando con Dios. Cada vez que hablas con amargura, estás colaborando con la oscuridad. Por eso tus palabras no son neutras. O construyen o destruyen. El sabio aprende a bendecir incluso en medio del dolor. A decir, gracias Señor, porque aunque no entiendo, sé que estás obrando. Y esas palabras, dichas desde la fe, abren cielos. Recuerda esto, Marco, y para tus oyentes también. Hay oraciones que no necesitan formalidad. Basta una palabra dicha con el corazón para mover montañas. Porque el poder no está en la elocuencia, sino en la sinceridad del alma. Así que vigila tus palabras como quien cuida un fuego sagrado. Y antes de hablar, pregúntate, ¿esto que voy a decir da vida o destruye? Si da vida, dilo con fuerza. Si destruye, guárdalo y entrégaselo a Dios para que Él lo transforme en algo mejor. Señor, enséñame a hablar solo palabras que edifiquen. Que mi voz sea instrumento de consuelo y no de juicio. Que cada frase que pronuncie lleve un poco de tu luz. Y que mi lengua, que puede crear o destruir, sea usada solo para bendecir. El corazón alegre embellece el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro. Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Proverbios 15:13. La alegría no siempre depende de las circunstancias. Depende del corazón que las interpreta. Puedes tener un día difícil, una carga pesada, una preocupación silenciosa, pero si dentro de ti hay luz, esa luz se verá en tu rostro. Salomón, observador profundo del alma humana, descubrió un secreto espiritual. La belleza verdadera no nace del cuerpo, sino del corazón. El alma alegre irradia algo que ninguna cosmética puede imitar. Paz. Y esa paz se traduce en una expresión suave, en una mirada luminosa, en una presencia que contagia calma. El proverbio no dice que el corazón alegre oculta el dolor, sino que lo transforma, porque la alegría que viene de Dios no ignora las dificultades, las atraviesa. No es una risa superficial, es un fuego interior que sigue encendido incluso en los días grises. La gente suele pensar que la felicidad es una meta, algo que se alcanza cuando todo encaja. Pero la sabiduría bíblica enseña que la alegría es una decisión espiritual, una postura del alma ante la vida. Y cuando eliges mantener el corazón alegre, aunque haya tormentas, estás diciendo,
Nada de lo que ocurra afuera puede robarme la luz que Dios puso dentro de mí. El rostro refleja lo que el corazón cultiva. Un corazón resentido arruga el alma. Un corazón agradecido rejuvenece. Y no es una metáfora poética. El cuerpo reacciona a la paz interior. Cuando hay alegría, el alma produce armonía. Cuando hay amargura, el cuerpo se cansa. Hay personas que han pasado por pérdidas profundas y sin embargo su mirada está llena de ternura. No porque no hayan sufrido, sino porque decidieron sanar en lugar de amargarse. Esa es la diferencia entre el dolor y la amargura. El dolor purifica, la amargura envenena. Dios no te promete una vida sin lágrimas, pero sí la capacidad de no olvidar la sonrisa entre las lágrimas. La alegría del corazón es un acto de fe, porque creer que aún hay razones para sonreír, cuando no las ves, es creer que Dios todavía está obrando. Salomón también escribió: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, pero ¿quién soportará al ánimo angustiado? Con esto quería decir que el cuerpo puede resistir el dolor físico, pero un espíritu triste lo destruye desde dentro. Por eso, cuidar tu alegría no es frivolidad, es supervivencia espiritual. ¿Cómo se cultiva un corazón alegre? No fingiendo sonrisas, sino practicando gratitud. Agradecer por lo pequeño, por lo que permanece, por lo que no depende del mundo. La gratitud transforma la mirada. Te enseña a ver belleza donde antes solo veías rutina. El corazón alegre no es ingenuo, sabe que hay maldad, injusticia y pérdida, pero también sabe que Dios sigue siendo bueno. Y quien cree eso siempre tiene una razón para levantarse. Hay algo profundamente divino en la gente que sonríe después de haber llorado, porque su rostro cuenta una historia, la historia de alguien que no se rindió. Cada arruga se convierte en testimonio, cada mirada en victoria silenciosa. Recuerda esto, no hay rostro más bello que aquel que refleja paz. No la paz de quien no tiene problemas, sino la paz de quien confía en Dios aun con el alma cansada. Esa serenidad es belleza espiritual y solo puede provenir de un corazón alegre. La alegría no se compra ni se fabrica, se construye con oración, con fe, con esperanza y con la certeza de que Dios está en control. Por eso, cuando tu rostro irradia gozo, estás predicando sin palabras. Tu sonrisa se convierte en testimonio. Así que no subestimes el poder de un corazón alegre. A veces, esa alegría silenciosa es la medicina que otros necesitan para no rendirse. Tu luz puede inspirar a alguien que está a oscuras. Tu risa puede recordarle a otro que todavía hay motivos para creer. Señor, enséñame a mantener mi alegría, aun cuando el mundo parezca gris. Que mi rostro refleje tu paz y que mi sonrisa sea testimonio de tu presencia. Dame un corazón alegre, porque en él se ve tu gloria. La disciplina es muestra de amor. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios 3, 11 y 12. Hay palabras que suenan duras hasta que entendemos su raíz. Disciplina es una de ellas. A muchos les recuerda castigo, límites, incomodidad. Pero en la sabiduría divina, la disciplina no es un castigo, es un acto de amor. Salomón no escribió este proverbio para infundir miedo, sino para recordarnos que el amor verdadero corrige. Dios no te disciplina porque te rechace, sino porque te prepara. Y lo hace igual que un padre que enseña a su hijo a caminar. A veces lo deja tropezar, pero nunca lo suelta. El alma humana busca placer inmediato, pero Dios busca crecimiento eterno. Por eso hay procesos que duelen, no porque Dios sea cruel, sino porque está moldeando tu carácter. La disciplina divina no destruye, refina. Piensa en el oro cuando pasa por el fuego. El fuego no lo daña, lo purifica. Así también el alma atraviesa pruebas que queman lo superficial, para dejar solo lo verdadero. La sabiduría no se obtiene leyendo, sino viviendo con atención lo que Dios enseña a través del tiempo. A veces pedimos bendiciones, pero Dios responde con entrenamiento. Le decimos: Señor, dame paciencia, y nos pone en situaciones que la exigen. Le decimos: dame fortaleza, y permite cargas que debemos aprender a sostener. Y en medio de eso confundimos el proceso con abandono, cuando en realidad es un gesto de confianza divina. Dios corrige a quien reconoce como hijo. El sabio acepta la disciplina y aprende. El necio la resiste y se amarga. Por eso la diferencia entre el dolor que sana y el que destruye está en la actitud con que lo enfrentamos.
Dios no se complace en tu sufrimiento, se complace en tu crecimiento. Y la disciplina no es señal de rechazo, sino de pertenencia, porque el Padre no corrige a quien no ama. Señor, que no me aparte de ti cuando me corrijas. Enséñame a ver en cada prueba una lección, y en cada demora una preparación. La pereza empobrece, la diligencia prospera. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Proverbios 10:4-5. El sabio Salomón no hablaba solo de trabajo físico, sino de actitud espiritual ante la vida. Hay quienes viven esperando la oportunidad perfecta, y hay quienes, sin condiciones ideales, empiezan igual. Y es en ese movimiento donde Dios derrama su bendición. La pereza no siempre se manifiesta como inactividad visible. A veces es sutil, aparece en la postergación constante, en el miedo disfrazado de prudencia, en la falta de acción aunque haya inspiración. La pereza no se nota en el cuerpo dormido, sino en el alma que no se atreve. El perezoso desea, pero no cosecha. Sueña, pero no construye. Habla, pero no se mueve. Y con el tiempo, ve cómo otros alcanzan lo que él imaginó, no porque fueran más talentosos, sino porque fueron constantes. Dios no multiplica la intención, sino la acción. Cuando Moisés levantó su vara, el mar no se abrió por la vara, sino por la obediencia al mandato divino. La diligencia es obediencia en movimiento. Es decirle a Dios, confío tanto en ti que actúo como si la promesa ya fuera cierta. El sabio entiende los tiempos, sabe cuándo sembrar y cuándo recoger. Sabe que si duerme en el tiempo de la siega, perderá la cosecha que tanto esperó. Por eso Proverbios compara al diligente con quien aprovecha la temporada. No deja pasar los momentos de gracia. La prosperidad en los ojos de Dios no es solo dinero, es plenitud. Y esa plenitud es fruto de una vida ordenada, activa, disciplinada y en movimiento. El alma diligente no se rinde cuando no ve resultados rápidos. Sabe que la semilla crece en silencio. El perezoso vive buscando motivación. El diligente vive de propósito, porque quien tiene propósito no necesita ánimos externos. Su pasión interna lo impulsa, y ese fuego interior es una señal de conexión con la voluntad divina. Dios bendice las manos que se ensucian trabajando, el corazón que se esfuerza aun cuando nadie lo ve. Bendice la constancia de quien sigue sembrando incluso bajo la lluvia, porque cada esfuerzo hecho con fe es una oración silenciosa. A veces la pereza no viene del cuerpo, sino del desánimo. Por eso, para vencerla no basta con moverse. Hay que recordar para qué te mueves. Cada mañana, antes de actuar, pregúntate, ¿estoy haciendo esto por miedo o por propósito? Si es por propósito, aunque el camino sea lento, avanzarás. Porque la diligencia no es velocidad, es perseverancia. El sabio sabe que el tiempo de la siega llega para todos, pero solo recoge quien no se durmió en la espera. Dios observa el esfuerzo, no el resultado, y a su tiempo recompensa al que trabajó en silencio con fe. Recuerda, el éxito sin esfuerzo es una trampa. La abundancia sin propósito es vacío, pero el esfuerzo con propósito es oro espiritual. Te forma, te moldea, te hace digno del milagro que pediste. Así que no temas empezar pequeño ni avanzar lento. El mismo Dios que bendice la semilla, bendice el movimiento, porque en el reino de los cielos la fe sin acción está incompleta. Señor, dame la fuerza de levantarme cuando no tenga ganas, la claridad para distinguir el momento de actuar y la constancia para no abandonar el propósito que sembraste en mí. El amigo verdadero ama en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 17:17. Hay amistades que nacen por casualidad pero se mantienen por propósito. Personas que Dios coloca en tu camino no por coincidencia, sino por destino. Y aunque no lleven tu sangre, se convierten en familia del alma. Salomón, con su sabiduría práctica, entendió que los amigos verdaderos no se revelan en la abundancia, sino en la escasez. Cualquiera puede acompañarte cuando brillas. Pocos permanecen cuando te apagas. Por eso escribió, el amigo ama en todo tiempo. No dice cuando conviene, ni mientras haya alegría, sino en todo tiempo, en la risa y en el llanto, en el éxito y en la caída. El amor de un verdadero amigo es un reflejo del amor de Dios, constante, paciente y sin condiciones. Y así como el hierro se afila con hierro,
Las almas se fortalecen mutuamente cuando hay lealtad y verdad. La amistad en la mirada divina no es solo compañía, es propósito compartido. Dios une caminos para que uno sostenga al otro en los momentos de debilidad. Por eso, cuando atraviesas dolor, observa quién se queda. No para juzgar a los que se van, sino para agradecer a los que permanecen. El amigo verdadero no te dice lo que quieres oír, sino lo que necesitas escuchar. Te confronta sin humillarte, te corrige sin herirte, te impulsa cuando ve que estás dudando. Su presencia es refugio, no ruido. Su palabra es bálsamo, no veneno. El sabio sabe discernir entre quien se acerca por conveniencia y quien se acerca por amor, y aprende a cuidar ese tesoro silencioso que es una amistad sincera, porque los verdaderos amigos no son muchos, pero bastan para sostener el alma. Hay algo divino en compartir lágrimas sin palabras, en sentarse al lado de alguien y decir con la mirada, estoy contigo. Ese tipo de amor fraternal es una extensión del amor celestial. Jesús mismo tuvo amigos, los llamó, caminó con ellos, compartió pan, risas, dolores. Y cuando la cruz se levantó, solo unos pocos permanecieron cerca. Eso también enseña. El amor verdadero no huye del dolor. Si alguna vez perdiste una amistad, no lo tomes como fracaso. A veces Dios permite que ciertas personas se aparten porque no estaban destinadas para tu siguiente temporada. Pero también enviará otras, nuevas, puras, capaces de amar sin exigir, de acompañar sin medir. La amistad verdadera no necesita estar presente todos los días. A veces pasan meses sin hablar, pero cuando se reencuentran, el alma reconoce su hogar, porque el cariño auténtico no se apaga con la distancia, solo se pausa. Salomón dice, es como un hermano en tiempo de angustia. Eso significa que la verdadera amistad no huye del sufrimiento ajeno. Cuando todos desaparecen, el amigo fiel aparece con su silencio sanador, con una oración, con una presencia que sostiene. Y en ese momento entiendes que la amistad no se busca, se reconoce. Por eso, si tienes 1 o 2 amigos verdaderos, eres rico espiritualmente. Cuídalos, ora por ellos, hazles saber que su presencia tiene valor, porque así como Dios usa palabras para bendecirnos, también usa personas. Y si hoy sientes soledad, no desesperes. Dios nunca deja vacíos que no planee llenar. A veces solo espera que sanes para enviarte las amistades que no te hieran, sino te eleven. Señor, gracias por los amigos que me sostienen cuando no tengo fuerzas, por los que me aman en silencio, por los que oran sin que lo sepa. Enséñame a ser también un amigo fiel, de esos que se quedan cuando todos se van y que reflejan tu amor sin necesidad de palabras. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Proverbios 14:1. Este proverbio no habla solo de paredes y techos, habla del hogar interior. Cada persona es una casa, tiene cimientos, habitaciones, puertas y ventanas. Y cada palabra, cada decisión y cada emoción son ladrillos que construyen o destruyen. Salomón vio en la figura de la mujer el símbolo perfecto del alma que crea y sostiene la vida. Por eso escribió, la mujer sabia edifica su casa. Edificar significa construir con intención, no reaccionar por impulso. Significa tener una visión y trabajar con amor, paciencia y constancia para mantenerla en pie. Todos edificamos algo, una familia, una relación, un proyecto, un futuro o incluso nuestra paz. Y cada vez que actuamos con sabiduría, estamos reforzando esos muros invisibles. Pero cuando actuamos con enojo, resentimiento o descuido, los agrietamos. La sabiduría no se nota en lo que decimos, sino en lo que preservamos. Hay quienes hablan de amor, pero destruyen con sus gestos. Y hay quienes, sin muchas palabras, mantienen en pie un mundo entero con su paciencia. Ser sabio es construir incluso cuando los demás derriban. Es responder con calma cuando el ambiente se llena de ruido. Es mantener la fe cuando todo parece desmoronarse, porque la sabiduría no se rinde, repara. La mujer sabia, el alma sabia, entiende que el amor no se impone, se cultiva. Sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo insistir y cuándo dejar ir. Sus cimientos son la oración, su techo es la fe, y sus paredes son la paz que mantiene. No construye para mostrar, sino para habitar. En cambio, la necedad, esa fuerza que todos llevamos dentro cuando nos dejamos llevar por el ego, destruye sin notarlo. Derriba con quejas, con críticas, con indiferencia.
Y no lo hace porque desee el mal, sino porque no ha aprendido a valorar lo que tiene. Por eso Salomón advierte, con sus manos lo derriba, porque la destrucción casi siempre comienza desde adentro. ¿Cuántas veces un hogar se ha roto no por falta de amor, sino por exceso de orgullo? ¿Cuántas veces la paz se ha ido porque uno de los dos prefirió tener razón antes que armonía? Pero la sabiduría elige sanar antes que ganar. Elige el silencio antes que la herida. Elige la humildad antes que el ego. Cada alma tiene la oportunidad de ser constructora o destructora. Dios nos dio las manos, las acciones y la voz, las palabras, como herramientas. Y la sabiduría consiste en usarlas para levantar, no para tumbar. Piensa en lo que estás edificando hoy. ¿Estás construyendo un hogar interior lleno de fe o uno lleno de quejas? ¿Estás edificando tu futuro desde la paz o desde el miedo? Recuerda, la casa más fuerte no es la que tiene mejores materiales, sino la que se mantiene en amor. Jesús habló de algo similar cuando dijo, el hombre prudente edificó su casa sobre la roca, y vino la lluvia, y soplaron los vientos, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7, 24, 25. La roca es la sabiduría divina, la fe que no cambia con el clima. Esa es la base del alma sabia. No construye sobre emociones, sino sobre principios. Ser sabio no es tener todas las respuestas, sino saber qué conservar y qué dejar ir. Y cuando aprendes eso, nada de lo externo puede derrumbarte. Señor, dame la sabiduría para construir con amor, la paciencia para reparar cuando algo se rompe y la humildad para reconocer cuando soy yo quien derriba. Que mi alma sea casa firme y mi corazón un lugar donde tú habites. El que guarda su lengua guarda su alma. El que guarda su boca guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios 13:3. Las palabras son como flechas. Una vez lanzadas ya no pueden volver. Por eso Salomón nos enseña que quien cuida su lengua protege su alma. No porque hablar sea malo, sino porque hablar sin conciencia es peligroso. Hay batallas que se ganan con el silencio. Hay momentos en los que callar no es debilidad, sino sabiduría. Y hay veces en que una sola palabra, dicha sin pensar, puede destruir lo que tomó años construir. La boca es la puerta del corazón. Por ella salen pensamientos, emociones y juicios. Y cada palabra que pronunciamos tiene un peso espiritual. Por eso, en la cultura hebrea, hablar era casi un acto sagrado. Quien hablaba creaba, y quien hablaba mal se ataba a su propio veneno. En nuestra vida diaria, solemos hablar demasiado, justificamos, opinamos, criticamos, prometemos. Pero pocas veces escuchamos. Y la sabiduría bíblica dice que el sabio escucha 10 veces antes de responder una, porque cada respuesta apresurada revela más del ego que de la verdad. El que guarda su boca guarda su alma. Salomón no está hablando solo de evitar conflictos externos, sino de proteger la energía interior. Cada vez que discutes por impulso, tu espíritu se agota. Cada vez que hablas con enojo, pierdes tu paz. Cada vez que murmuras de alguien, ensucias tu propio corazón. Por eso, el sabio no desperdicia su voz en conversaciones vacías ni en críticas sin sentido. Jesús también habló de este poder invisible cuando dijo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. No porque Dios quiera castigarte, sino porque cada palabra crea una consecuencia. El que habla con amor crea armonía, el que habla con ira crea distancia. Y todo lo que creas con la boca, tarde o temprano vuelve a ti. La sabiduría consiste en entender que no todo lo que piensas merece ser dicho. Hay verdades que sanan cuando se dicen con humildad, pero hieren cuando se dicen con soberbia. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier discurso, pero sin causar daño. Guardar la lengua no significa vivir reprimido, sino hablar con propósito. Cada palabra debe tener un motivo noble: consolar, enseñar, construir o agradecer. Si no cumple alguno de esos propósitos, es mejor dejarla en el silencio. El silencio es el taller donde Dios trabaja en ti. Mientras callas, Él ordena tus pensamientos. Mientras respiras antes de responder, Él te enseña a discernir. Y cuando por fin hablas desde esa calma, tus palabras se vuelven luz. Salomón no estaba diciendo no hables, sino habla desde el alma, no desde el ego. Porque cuando el alma habla, trae paz. Cuando el ego habla, trae caos. El sabio no necesita gritar para ser escuchado.
Su serenidad tiene más poder que 1000 discursos, y su silencio tiene más autoridad que las palabras de muchos. Así que cuando alguien te provoque, cuando una discusión te tiente, recuerda este proverbio. Respira, guarda silencio y permite que Dios hable primero dentro de ti. No todo merece respuesta, no todo necesita explicación. El que domina su lengua domina su mundo interior, y quien domina su mundo interior camina con Dios. Señor, enséñame a hablar solo cuando mis palabras construyan, que mi lengua sea instrumento de paz y no de herida. Dame sabiduría para callar a tiempo y discernimiento para saber cuándo una palabra puede salvar un alma. El sabio escucha el consejo, el camino del necio es recto en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbios 12:15. El sabio no siempre es el que más sabe, sino el que más escucha. Salomón entendió que la necedad se esconde en el ego. Esa voz que dice yo tengo la razón, nadie me entiende, yo sé lo que hago. El ego no permite aprender porque se alimenta de sentirse superior. Por eso el primer paso hacia la sabiduría es la humildad de reconocer, no lo sé todo. Escuchar consejo no significa vivir dependiendo de los demás. Significa mantener un corazón enseñable, abierto a la corrección y a la perspectiva de otros. Incluso el mejor caminante necesita mapas. Incluso el mejor músico afina su instrumento antes de tocar. Así también, el alma necesita guía constante. El necio cree que cambiar de opinión es rendirse. El sabio sabe que es crecer. Dios usa voces humanas para hablarnos. Un amigo, un anciano, un hijo, una frase al pasar. Pero solo quien tiene oídos espirituales puede reconocer esa voz detrás de las palabras. Escuchar consejo es un acto de humildad, y la humildad atrae bendición. Porque cuando admites que necesitas guía, Dios te envía la correcta. A veces el consejo no llega como esperas, no viene adornado ni en tono suave. A veces duele, a veces confronta. Pero si proviene del amor y la verdad, es medicina para el alma. El sabio no se ofende con la corrección, se alimenta de ella. Sabe que lo que se le señala no lo reduce, lo pule. Y entiende que quien le dice la verdad, aunque incomode, le está ofreciendo crecimiento. Por eso Proverbios compara al sabio con el oro que se refina. El oro no se queja del fuego, sabe que lo está purificando. Hay personas que fracasan no por falta de talento, sino por rechazar consejo. Cierran su mente, se aíslan en su opinión y repiten los mismos errores, esperando resultados distintos. Pero la sabiduría siempre viene acompañada de docilidad. El alma que se deja moldear prospera. No toda voz es sabia, claro. Por eso también se necesita discernimiento. Escucha a quien te corrige con amor, no a quien te critica con veneno. El sabio no se rodea de halagos, sino de verdad, porque los halagos alimentan el ego, pero los consejos edifican el espíritu. El alma madura aprende a decir, no lo entiendo aún, pero escucharé. No lo siento justo, pero lo meditaré. No me gusta, pero si viene de Dios lo aceptaré. Y ahí comienza el milagro de la transformación. Señor, dame oídos para escuchar lo que necesito, aunque no sea lo que quiero. Dame discernimiento para reconocer tu voz en las palabras de otros, y humildad para dejarme guiar. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Todo conocimiento humano tiene un límite. La ciencia explica el cómo, la filosofía busca el por qué, pero solo la sabiduría espiritual comprende para qué. Y ese entendimiento solo se abre cuando el alma se postra ante algo, más grande que sí misma. Cuando Salomón habla del temor de Jehová, no se refiere al miedo que paraliza, sino al respeto que purifica. Temer a Dios no significa huir de Él, sino reconocer su grandeza y actuar con conciencia de su presencia. Es vivir sabiendo que cada paso, cada palabra y cada pensamiento suceden bajo su mirada amorosa. Ese tipo de temor no oprime, libera, porque cuando reconoces que Dios es la fuente de todo, ya no necesitas controlar todo. El alma que teme a Dios no se somete al miedo del mundo. La reverencia a lo divino te vuelve libre de la aprobación humana, porque tu única meta es agradar a aquel que te dio la vida. Salomón descubrió que sin esa reverencia no existe sabiduría real. Puedes tener conocimiento, estrategia, fama o poder, pero si tu corazón no honra a Dios, todo se vuelve vacío, porque la sabiduría no empieza en la mente,
empieza en la humildad. El temor de Dios es el principio. Principio significa base, cimiento, origen. No se puede construir un edificio espiritual sólido sobre la soberbia. El respeto a Dios es el suelo donde crece la prudencia, el discernimiento, la justicia y la compasión. Cuando el alma entiende esto, deja de preguntar, ¿qué quiero hacer? Y empieza a decir, ¿qué quiere Dios que haga? Ese cambio interior marca el nacimiento de la verdadera sabiduría. Temer a Dios no es caminar con miedo al castigo, sino con amor a su santidad. Es vivir con el corazón alineado a su voluntad. Es tener una conciencia despierta, sensible a lo bueno y a lo justo. Y esa sensibilidad espiritual es el regalo más precioso que puede poseer un ser humano. El sabio no necesita que alguien le diga que está bien o mal. Su alma lo siente. Su relación con Dios es tan íntima que su espíritu se estremece ante la injusticia y se alegra ante la verdad. Eso es el temor santo, el respeto sagrado por todo lo que lleva la huella de Dios. Por eso quien teme a Dios no solo lo honra en el templo, sino también en su trato con los demás. Respeta la vida, cuida sus palabras, evita el engaño, no porque tema ser castigado, sino porque su amor por Dios no le permite traicionarlo. Este tipo de sabiduría crea paz, porque cuando el corazón se ordena bajo la voluntad divina, todo lo demás encuentra su lugar. El temor de Dios pone límites al ego, frena los impulsos, guía las decisiones y limpia la intención. Y cuando ese respeto sagrado se convierte en hábito, el alma vive en armonía, no se desespera por el mañana, porque confía en el plan del Creador. No se jacta del éxito porque sabe que proviene de Él. No se rinde ante la prueba porque sabe que Dios sigue al mando. Señor, enséñame a temerte con amor, no con miedo, a vivir consciente de tu presencia en cada acto. Que mi respeto por ti me haga justo, mi amor por ti me haga sabio, y mi confianza en ti me haga libre. Más vale poco con justicia que mucho con injusticia. Mejor es lo poco con justicia que grandes ingresos con injusticia. Proverbios 16:8. Hay frases que contienen una sabiduría tan pura que atraviesan los siglos sin perder brillo. Esta es una de ellas. En pocas palabras, Salomón revela la diferencia entre el éxito aparente y la verdadera prosperidad. El mundo mide el valor por lo que tienes, Dios por cómo lo obtuviste. Y esa diferencia es abismal, porque lo que se consigue sin justicia, aunque parezca abundancia, trae vacío. Pero lo que se construye con rectitud, aunque sea poco, trae paz. Salomón no desprecia la riqueza. Él mismo fue un rey inmensamente próspero. Lo que enseña aquí es discernimiento. La riqueza sin ética es una ruina disfrazada de éxito, porque cuando un alma se desvía del bien para obtener más, pierde algo mucho más valioso que el dinero: la pureza de su conciencia. El alma injusta puede dormir en un palacio, pero no descansa. El alma justa puede tener una cama humilde, pero duerme en paz. Y la paz, esa que no se compra ni se negocia, es la señal de la verdadera prosperidad. Cada decisión que tomas en la vida es una moneda espiritual. La puedes gastar en conveniencia o invertir en integridad. Y aunque a veces parezca que los justos van más lento, Dios los respalda de maneras que el mundo no entiende. La justicia abre puertas que el dinero no puede forzar. El sabio elige la rectitud no porque sea fácil, sino porque sabe que todo lo torcido termina cayendo por su propio peso. El ladrillo desalineado en los cimientos, tarde o temprano hace colapsar el edificio entero. Así también, lo que se construye con mentira o con ambición egoísta puede lucir sólido por fuera, pero lleva grietas por dentro. Salomón nos recuerda que lo poco, cuando está bendecido, se multiplica, y lo mucho, cuando está mal ganado, se disuelve. La bendición de Dios no se mide en cantidad, sino en pureza. Una pequeña porción con su gracia vale más que todo el oro sin su favor. El alma justa no negocia sus valores por comodidad. Sabe que cada vez que elige lo correcto, está invirtiendo en eternidad. Y aunque a veces esa elección duela, el tiempo siempre revela que fue la correcta. Dios no bendice la astucia del tramposo, sino la constancia del íntegro. Y lo que parece lento en el camino de la justicia, siempre llega con fruto duradero. Hay quienes enriquecen sus manos y empobrecen su espíritu. Y hay quienes tienen poco, pero viven llenos de propósito, amor y gratitud. ¿Quién es verdaderamente rico entonces? El que tiene paz con Dios.
Cuando eliges lo justo, aunque te cueste, tu alma se fortalece. Y esa fortaleza te acompañará en todo, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu descanso. Porque la integridad es un escudo invisible. Protege incluso cuando nadie te ve. Señor, enséñame a preferir lo correcto antes que lo fácil. Que mis manos trabajen con limpieza y mi corazón desee tu bendición más que cualquier ganancia. Si lo poco viene con tu paz, no necesito más. Porque donde estás tú, nada falta. El justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Proverbios 24:16. La sabiduría no consiste en no caer, sino en aprender a levantarse con propósito. En esta frase corta, Salomón encierra uno de los secretos más consoladores de toda la Biblia. La caída no es el final, es parte del proceso. Todos caemos. Caemos en dudas, en errores, en tentaciones, en desánimo, en cansancio espiritual. A veces tropezamos por orgullo, otras por ingenuidad, otras simplemente por ser humanos. Pero la diferencia entre el justo y el impío no es la cantidad de caídas, sino la capacidad de levantarse. El justo no se queda en el suelo porque su fuerza no viene de su propio poder, sino de la gracia de Dios. Cada vez que el alma se levanta, el cielo la sostiene. Porque para Dios, cada caída es una oportunidad de demostrarte que su misericordia es más grande que tu error. El número 7 aquí no es casual. En la Biblia simboliza plenitud, totalidad. Salomón no quiso decir que el justo solo cae 7 veces, sino que aunque caiga muchas veces, siempre se levantará. La caída no define tu destino, la rendición sí. El sabio entiende que el suelo puede ser un altar, porque en el suelo se aprende humildad. Se reconoce la debilidad y se descubre la dependencia divina. Ahí, cuando el alma toca fondo, Dios comienza a reconstruirla. A veces pensamos que la santidad es no fallar, pero en realidad la verdadera santidad es dejarse restaurar una y otra vez. Dios no busca perfección, busca disposición. Y cuando un corazón arrepentido se levanta, el cielo celebra más que por aquel que nunca cayó. Salomón vio reyes perder su trono, sabios perder su juicio y justos perder su camino. Pero también vio a muchos volver transformados, más humildes, más sabios, más llenos de fe. Porque cada caída revela quién eres cuando nadie te ve. Un alma que lucha, que se duele, pero que sigue buscando la luz. El impío, en cambio, se queda en el mal porque se justifica en él. No cae, se acomoda, no se duele, se endurece. Y al endurecerse pierde sensibilidad para reconocer a Dios. Por eso el justo se levanta no por orgullo, sino por esperanza. Cada vez que lo hace, su espíritu se fortalece. Cada vez que se sacude el polvo, su corazón se vuelve más sabio. Y en cada levantarse, algo viejo muere y algo nuevo nace. Hay quienes se avergüenzan de sus caídas, pero no deberían. El alma que nunca tropezó, nunca conoció el poder del perdón. Y el alma que fue perdonada, aprende a mirar con más compasión a los demás. Esa es la belleza del proceso. La caída te humaniza, el perdón te diviniza. No importa cuántas veces hayas fallado, decepcionado o tropezado. Dios no lleva la cuenta de tus errores, lleva la cuenta de tus regresos. Y mientras vuelvas, mientras te levantes, mientras digas aquí estoy otra vez, Señor, su gracia no se agota. El justo no se levanta igual. Cada caída le quita orgullo, le da humildad, le enseña paciencia. Y cuando vuelve a ponerse en pie, ya no camina con la misma altivez, sino con ternura hacia los demás. Porque quien ha caído y ha sido levantado sabe cómo tender la mano a otro que cayó. Así que si hoy estás en el suelo, no te condenes. Tu historia no termina aquí. Dios no mira tus caídas con desprecio, sino con amor paternal. Te dice, levántate, hijo mío, no has perdido el propósito. Solo estabas aprendiendo a depender de mí. Señor, gracias por no cansarte de mí, por levantarme cada vez que caigo. Enséñame a ver mis tropiezos como parte del camino y mis heridas como señales de tu misericordia. Mientras tenga fuerzas para intentar otra vez, sé que sigo bajo tu gracia. El hombre generoso prosperará, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 11:25. En el lenguaje de Dios dar es multiplicar. Lo que en la lógica humana parece pérdida, en la lógica divina es siembra. Y quien da con un corazón sincero nunca queda vacío,
porque el universo espiritual no permite que una mano abierta permanezca vacía por mucho tiempo. Salomón, el rey más rico y sabio de Israel, entendió algo que los siglos aún intentan aprender. La prosperidad no nace del acaparar, sino del compartir. La verdadera abundancia no está en cuánto tienes, sino en cuánto puedes dar sin miedo. Y solo el alma libre de la avaricia puede experimentar esa paz que viene de la generosidad. Cuando das desde la carencia, demuestras fe. Cuando compartes desde la abundancia, demuestras gratitud. En ambos casos, Dios ve el corazón más que la cantidad. Porque dar no siempre es dinero. También das cuando escuchas, cuando abrazas, cuando oras por alguien, cuando animas a quien ya no tiene fuerzas. Das cada vez que ofreces tu tiempo, tu atención o tu presencia. Y cada acto de entrega deja una huella invisible que, tarde o temprano, vuelve multiplicada. Salomón dice, el alma generosa será prosperada. No dice la mano, sino el alma, porque hay gente que da con la mano, pero no con el corazón. Cumplen con la apariencia, pero no con la esencia. La verdadera generosidad no busca reconocimiento, solo bienestar para el otro. El alma generosa no mide, confía. Sabe que mientras más da, más espacio crea para que Dios la llene. Y esa es la ley espiritual más hermosa. El amor que entregas se convierte en bendición que regresa. Hay quienes viven acumulando sin disfrutar, temiendo perder lo que poseen. Y hay quienes con poco viven en alegría porque aprendieron el secreto de la generosidad. Quien da vive liviano. Quien retiene se encadena. La prosperidad que viene de Dios no se basa en cuentas bancarias, sino en flujo. Todo lo que fluye vive. El agua estancada se pudre. El agua que corre se mantiene pura. Así también el alma. Cuando da se renueva. Cuando se aferra, se marchita. La generosidad es una forma de confianza. Cuando compartes, estás diciéndole al universo, no temo quedarme sin nada porque mi fuente es inagotable. Y Dios honra esa fe. Por eso, la persona generosa siempre tiene algo que ofrecer, aun cuando parezca tener poco. Ser generoso no es una obligación moral, es una expresión de libertad. Solo quien se siente pleno puede dar sin esperar. Y cuando das desde esa plenitud, no solo bendices al otro, te bendices a ti mismo. El que saciare, él también será saciado. Eso significa que todo lo que entregas, amor, ayuda, comprensión, recursos, vuelve a ti en una forma u otra. Tal vez no del mismo modo, pero siempre multiplicado y en el momento justo. A veces das una palabra y recibes paz. A veces das perdón y recibes liberación. A veces das dinero y recibes propósito. Pero siempre, siempre Dios devuelve lo que se entrega con amor. La generosidad transforma la atmósfera. Un hogar donde se comparte no es pobre, es un templo. Una persona que da luz a otros jamás vivirá en oscuridad. Y aunque el mundo diga, cuida lo tuyo, el sabio dice, cuido mi alma y por eso comparto lo que tengo. Señor, enséñame a dar sin temor y a recibir sin culpa. Haz de mi corazón un canal por donde fluya tu abundancia. Que mi generosidad sea testimonio de tu provisión y que mis manos nunca se cierren para que siempre puedan recibir. El corazón del hombre piensa su camino, pero Dios dirige sus pasos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16:9. Hay algo profundamente liberador en entender que no todo depende de nosotros. El ser humano planea, sueña, organiza, pero solo Dios conoce los giros del camino. Y aunque a veces eso parezca frustrante, en realidad es consuelo. No estás perdido, estás siendo guiado. Salomón, el rey de la planificación, entendió que los planes humanos sin la dirección divina son como barcos sin brújula. Podemos remar con fuerza, pero solo el viento de Dios puede llevarnos al puerto correcto. La mente diseña, pero el alma discierne. Por eso, cuando algo no sale como esperabas, no lo llames fracaso, llámalo redirección. Quizás no era el destino el que falló, sino tu perspectiva la que aún no veía el propósito. El corazón humano tiene ideas, metas, estrategias, pero hay cosas que Dios impide porque te ama, no porque te castiga. Te cierra puertas que parecen oportunidades, pero que en realidad eran trampas. Te desvía de caminos que lucen cómodos, pero te alejaban de tu propósito. El sabio confía más en la guía que en el plan. Sabe que el control es una ilusión y que la verdadera seguridad está en la obediencia interior. Caminar con Dios no es tener un mapa, sino tener compañía. Cuando entregas tus caminos a Él, incluso tus errores se convierten en parte del plan.
porque Dios no desperdicia nada. Usa tus tropiezos para enseñarte, tus pérdidas para liberarte, tus dudas para fortalecerte. Cada día el corazón del hombre piensa su camino, decide qué quiere, hacia dónde ir, qué desea lograr. Pero si dejas que Dios dirija tus pasos, no vivirás desde la ansiedad, sino desde la fe. Tu vida se vuelve un viaje, no una carrera. A veces no verás el destino, solo el siguiente paso. Pero ese paso, dado con fe, vale más que 1000 planes humanos. Señor, guía mis pasos incluso cuando no entiendo el camino. Si mis planes no son los tuyos, cámbialos con amor. Prefiero una vida dirigida por ti que un éxito sin tu presencia. El sabio evita la ira. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 14:29. La ira es fuego, puede dar calor o puede consumirlo todo. Salomón, conocedor de los impulsos humanos, sabía que la sabiduría se mide en la calma. El sabio no es el que no siente enojo, sino el que no se deja dominar por él. La ira no siempre grita, a veces se esconde en el silencio, en la mirada fría, en la indiferencia, pero sin importar su forma siempre roba paz. Y cuando la paz se va, la claridad se nubla. Por eso la paciencia no es debilidad, es estrategia espiritual. El alma que sabe esperar responde desde la luz, no desde la herida. La mayoría de los conflictos no nacen por falta de razón, sino por falta de calma. Una palabra dicha en furia puede abrir heridas que tardan años en sanar. Por eso el sabio elige el tiempo correcto para hablar y el tono correcto para hacerlo. Ser lento para la ira no significa reprimirte, significa procesar antes de reaccionar, respirar antes de responder, orar antes de actuar. En ese breve espacio entre el impulso y la acción habita Dios. La ira nace del orgullo, del deseo de tener la razón, de controlar, de dominar. Pero el sabio entrega ese control y elige la paz. Porque cuando eliges la paz, aunque pierdas una discusión, ganas tu alma. Señor, dame templanza cuando el enojo me tiente. Enséñame a hablar con sabiduría, no con fuego. Que mi calma sea mi fuerza y mi paciencia mi victoria. La humildad abre puertas de gracia, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios 22:4. La humildad no es pensar menos de ti, sino pensar más en Dios. Salomón nos revela que la humildad no empobrece, sino que atrae bendición, porque quien se inclina ante Dios, Él lo levanta ante los hombres. El alma humilde no necesita exhibirse, su luz habla por sí sola, y esa luz es fruto de un corazón que sabe de dónde proviene todo. El orgulloso dice, yo lo logré. El humilde dice, Dios me permitió lograrlo. La humildad no solo abre puertas terrenales, abre puertas celestiales, porque el cielo reconoce a quien no se adora a sí mismo. Y cuando vives con sencillez, todo lo que haces lleva la fragancia de lo divino. El sabio no presume de lo que tiene, agradece por lo que se le confía, y entiende que cada don, cada talento, cada logro es una oportunidad de servir. La humildad no te resta brillo, te da dirección, porque mientras el orgullo te hace mirar hacia ti, la humildad te hace mirar hacia Dios. Señor, dame un corazón humilde, que no olvide que todo lo que tengo es un préstamo de tu amor, que mis pasos sean firmes pero nunca altivos, y que mi vida sea testimonio de gratitud. El amor cubre todas las faltas, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Proverbios 10:12. El odio divide, el amor une, el odio recuerda, el amor perdona, el odio hiere, el amor sana. Salomón conocía la naturaleza humana. Sabía que el amor no borra los errores, los redime. Amar no es justificar el daño, sino decidir no seguir repitiéndolo. El amor no niega la verdad, la transforma. Cuando amas desde la compasión, miras al otro con los ojos de Dios. Ves la herida detrás del error, la historia detrás de la reacción. Y eso te permite perdonar no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces paz. El amor es el fuego que purifica toda oscuridad. Cubre las faltas no porque las esconda, sino porque las sana con comprensión. Y esa es la fuerza más grande del universo, el amor que no guarda rencor. Señor, enséñame a amar sin medir, a perdonar como tú perdonas, y a cubrir con misericordia las heridas ajenas y las propias. El alma apacible es vida para el cuerpo,
El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Proverbios 14:30. El último secreto de Salomón es el más silencioso. La paz interior es salud para el cuerpo. El alma tranquila da vida al cuerpo, lo sostiene, lo rejuvenece. Porque cuando la mente se aquieta, el cuerpo descansa y el espíritu florece. Vivimos en un mundo acelerado, pero el sabio busca calma. No huye del ruido externo, encuentra silencio dentro. Y en ese silencio oye la voz de Dios. La envidia, el enojo y la comparación corroen el alma, pero la serenidad la fortalece. Por eso, cuidar tu paz no es egoísmo, es responsabilidad espiritual. El alma apacible no necesita tenerlo todo, porque ya lo tiene. Presencia. Sabe que todo lo necesario llega en su momento y que nada que sea para ella puede perderse. Señor, dame un corazón apacible, que no se altere con lo que no entiendo, ni se compare con lo que no tengo. Que mi alma descanse en ti y que mi cuerpo viva de esa paz que solo tú puedes dar. Y así, al cerrar las 20 lecciones del libro de Proverbios, el alma regresa al origen, al silencio donde la sabiduría susurra. Salomón no escribió para el sabio, escribió para el que busca hacerlo. Cada versículo que dejaste entrar hoy en tu corazón es una semilla, y si la riegas con práctica diaria, florecerá en discernimiento, paz y propósito. Recuerda siempre, la confianza en Dios da dirección, la humildad da profundidad, la justicia da paz, el amor da propósito, y la serenidad da vida. Entre Dios y tú hay un diálogo eterno, y en cada paso de tu camino Él sigue diciendo, camina conmigo y tendrás sabiduría para todo lo demás.